Buenos días. Agradeceros pues, que estéis aquí presentes para interesaros en esta ponencia. Gracias también a ERRI pues, por brindarnos la oportunidad de participar en la conferencia de usuarios, además este año por partida doble. Y gracias también este año a nuestro partner Atracasa, porque sin su ayuda mucho de lo que vais a ver no sería posible. A mi derecha es Raúl Fernández de Atracasa. Él es el jefe del proyecto, ha participado en la migración a la solución del Water Utility Solar 10.3, y yo soy Manuel Rodríguez, responsable de cartografía y sectorización en EMASA. Deciros que, para aquellos que no nos conozcáis, que EMASA gestiona en su totalidad el ciclo integral del agua en la ciudad de Málaga, desde la captación de los recursos hidráulicos necesarios para el suministro hasta la depuración y reutilización de ese agua para el riego de jardines de gran superficie y suministro de agua de refrigeración a la central de ciclo combinado que Gas Natural tiene en el Parque Tecnológico. Damos servicio a una población de 650.000 habitantes, si bien en el caso de la depuración la cifra puede ser un poquito mayor, ya que a la depuradora de Guadalhorce pues llegan aguas de los municipios de Torremolinos y Alhaurín. Y así como datos de interés, para que veáis un poco qué gestionamos, deciros que son 2.000 kilómetros de red de saneamiento la que gestionamos, unos 1.900 de abastecimiento y desde hace ya unos años cerca de 30 kilómetros también de red de baldeo, como aprovechamiento de todos los recursos subterráneos que están apareciendo pues principalmente debido a las obras de la línea del metro y de aparcamientos municipales. Importante también que desde 2008 tenemos completamente sectorizada la red de abastecimiento, 105 sectores de una longitud media de 15 kilómetros aproximadamente, y cuya medida se hace en continuo con unos 150 caudalímetros electromagnéticos que tenemos instalados permanentemente en la red. La evolución del GIS en EMASA ha tenido un antes y un después desde que apostamos por la solución de ERRI. Yo creo que todos hemos pasado por los CAT, con base de datos asociados. Entonces nosotros tuvimos una primera etapa que va desde el año 1994, 95 hasta 2010, donde trabajábamos con la aplicación GRED, que se desarrolló para ASA. Y bueno, eran ficheros CAD con base de datos asociada, en un principio Oracle, creo que después pasamos también por ACE, SQL, yo creo que casi todas las bases de datos, ¿no? Durante ese periodo, además del proyecto de inventario y digitalización de las redes, también con la puesta en marcha de la desaladora de La Taval y el elevado coste de producción que aquello supuso del agua, nos hizo también abordar 3 proyectos importantes en paralelo, que fueron la sectorización, como os comentaba, la búsqueda de fuga y el proyecto de telelectura, ¿no? Este cambio de paradigma en la empresa, en el cual ahora nuestro objetivo es optimizar el rendimiento de la red y evitar que perdamos agua, pues unido también a la mayor demanda de aplicaciones por parte del usuario en los departamentos, a integración con otros sistemas como el núcleo comercial o algún que otro gestor de activos que tenemos en la casa, pues nos hace plantearnos si GRED es la herramienta idónea para seguir apostando por ella, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no, porque veíamos que estaba un poco estancada y optamos por migrar a la solución de ERRI por 3 motivos fundamentales. Porque cumplía esas necesidades que nosotros teníamos, porque por aquel entonces estábamos trabajando con la UPV en una solución para el cálculo de balance hidráulico que estaba desarrollada sobre ARGIS, y porque era un referente a nivel mundial. Esta diapositiva que os muestro ahora es para también justificar un poco por qué hemos ido a la solución estándar, y es que fue difícil en la migración, todo cambio es complicado, pero la migración que hicimos de GRED a la 9.3 fue muy complicado, principalmente por culpa de EMASA, porque fuimos muy ambiciosos a la hora de diseñar el modelo de datos. Queríamos tener un modelo de datos súper complejo para ahí recoger hasta el último detalle, y sobre todo porque después vimos que la solución, pues a la hora de editar y a la hora de explotar el dato, pues ni disponía de reglas de edición, ni de asistente de atributos, ni tampoco había herramienta hidráulica. Eso al final nos llevó a tener que hacer mucho desarrollo a medida, que junto también con la implantación del ERP en el núcleo comercial y la integración
de todo lo que son acometidas e injerencia de abonado en GIS, pues nos complicó mucho la vida. Ahí tenéis un poco, creo que fueron 3-4 años de mucho esfuerzo, ¿no? Y nos vimos obligados a bajar nuestras pretensiones y migrar a la solución del Water Utilities, porque veíamos que era lo que mejor se adaptaba a nuestras necesidades, simplificar el modelo y al final integrarnos con todo lo que la empresa demandaba, el núcleo comercial, el gestor de activos y demás, ¿no? Eso al final, de la mano de Tracasa, lo hemos conseguido. Ahí podéis ver un poco la arquitectura que tenemos montada. Ahora Raúl ya pasará a explicarosla. Y bueno, deciros que nosotros al final el adoptar esta solución principalmente ha sido por dos motivos. Una, pues porque al final estamos alineados con el estándar y evitamos tener que hacer desarrollo a medida, salvo lo justo y necesario. Y por supuesto porque el ir actualizando versiones es mucho más fácil. Raúl, cuando tú quieras. Hola. Cuando entramos en este proyecto, uno de los requisitos que había importantes era ajustar el modelo de datos que Emasa tenía, que era un modelo bastante complicado, tenía bastantes elementos, muchísimas relaciones y no era muy funcional porque luego a la hora de editar te implicaba hacer unos trabajos de edición en cascada que complicaban la vida bastante a la gente de gabinete. Adaptarlo a un estándar, al estándar de ESRI de Water Utilities. Así, la idea era que, siguiendo ese estándar, lo que nosotros íbamos a lograr era racionalizar el modelo, tener un modelo que tenga lo que tiene que tener, ni más ni menos, ¿vale? Además, esto nos daba la opción de usar todos los desarrollos estándar de ESRI y de ir trabajando con todas las herramientas que ESRI vaya sacando. De esta forma también nos garantizábamos que los evolutivos a siguientes versiones fuesen fáciles de implementar. Yo, si estoy ajustado a un estándar de ESRI, ese estándar me garantiza que cuando vayan evolucionando las versiones 10.4, 10.5, etcétera, yo pueda seguir ese camino sin mayor problema. Entonces, en la parte de abastecimiento se hizo un trabajo muy importante de mapear todos los datos que teníamos a el modelo de aguas de Water Utilities, ajustándolo. El modelo de aguas de Water Utilities es un modelo genérico que cumple más o menos con todos los requisitos, pero había determinados elementos que para nosotros no eran necesarios y los descartamos. Había otros elementos que no existían y que los necesitábamos y los incorporamos. Y dentro, a su vez, de cada una de las capas que yo tenía, fuimos viendo cuáles eran todos los campos que tenía, cuáles los iba a necesitar, cuáles no, si me faltaba alguno, y al final hicimos un ajuste, pero este ajuste es un ajuste menor. En torno a un 90% del modelo de aguas actual de abastecimiento de masa es 100% el estándar de Water Utilities y el otro 10% es unas personalizaciones para ajustarlo a las necesidades de la empresa. En el tema de saneamiento no se pudo hacer esto porque saneamiento estaba metido en varios proyectos importantes que le impedían parar, deshacerse de su modelo de datos y cargar un nuevo modelo de datos porque es un proceso un tanto complicado. ¿Qué se hizo? Pues se buscaron cuáles eran los campos claves, cuáles eran los campos que para mí van a ser esenciales, fundamentalmente los campos hidráulicos, plan de cota, profundidades, profundidad aguas arriba, aguas abajo, pendiente, etcétera, y se vio esos campos de los que yo tenía, cuáles era su macheo contra el campo equivalente dentro del modelo de Data Interoperability, con el objetivo de poder seguir usando las herramientas de Water Utilities. A la vez que se hizo este proceso, también se hizo una reproyección, ¿vale? Se reproyectaron los datos que teníamos de D50 a ETRS 89 y también hubo un proceso muy importante de validación de los datos, ya que aprovechábamos que estamos haciendo este proyecto y vamos a ver si todas nuestras redes estaban bien conectadas, si había problemas de cardinalidad en las conexiones, si había problemas de completitud de los datos, que yo tenía una serie de campos que para nosotros eran críticos, y a ver si estaban bien rellenados. Hubo un proceso de depuración
muy intensiva, que se alargó un cierto tiempo. Hasta que al final lo que hemos obtenido son unas bases de datos de abastecimiento y saneamiento muy consistentes y con una alta calidad. El siguiente fase consistió en desarrollar todas las herramientas que íbamos a tener para trabajar con esos datos. La idea fundamental que había aquí era facilitar la vida del editor, del trabajador en gabinete, y a su vez facilitar la vida y crear diversos visores para la gente que iba a acceder a los datos vía web. ¿Vale? Para ello, que no me quede ciego. Vale. Para ello se decidió usar las herramientas de Water Utilities, que para ello nos habíamos ajustado, siempre intentando estar dentro de los estándares de ESRI y evitar, en la medida de lo posible, los desarrollos a medida. ¿Vale? ¿En qué nos basamos mucho? En el asistente de atributos. El asistente de atributos nos permite definir un conjunto de reglas que nos facilitan la vida. ¿Vale? Nosotros, en el caso de abastecimiento, tenemos 147 reglas distintas que nos permiten que nuestras ediciones sean lo más ágiles posible. Vale, pues aquí, por ejemplo, en el modelo de abastecimiento se decidió que el objeto fundamental con el cual yo iba a trabajar iba a ser el tramo, y que el tramo era el que iba a mandar sobre todo lo demás. De forma que si yo tenía un tramo y ese tramo cambiaba en algo, todo lo que estuviese conectado a ese tramo iba a actualizarse en cascada. ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo tengo un tramo y ahí hay conectado a él una válvula y un hidrante. Yo tengo mi tramo, que actualmente está en un estado de en servicio, al igual que su válvula y su hidrante. Si este tramo yo lo pongo en fuera de servicio profesional, lo que me va a suceder es que no solamente se me va a actualizar el estado del tramo, sino que va a haber una actualización en cascada, que todos aquellos elementos que estén conectados a este tramo se van a actualizar. Ahí se ha actualizado a su vez la válvula y el hidrante, y no solamente eso, sino que yo tengo ahí mi válvula y mi hidrante que ha actualizado su campo de estado útil, y esto a su vez hace que salten otros disparadores internos, y en este caso se actualiza también el campo de tipo de simbología, para que ya se refleje este cambio en mi mapa. Al final, estas 147 reglas que comentaba son un conjunto de reglas para definir cómo voy a trabajar, siempre con el objetivo de que el editor tenga que hacer la mínima cantidad de trabajo posible para que sea más eficaz y para evitar errores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se fue trabajando con un conjunto de reglas bastante amplio. En el nivel de saneamiento se hizo más o menos lo mismo. En el nivel de saneamiento se decidió que yo iba a tener una serie de flujos de trabajo en el cual iba a indicar cómo se iba a transmitir la información. Para mí había una serie de elementos básicos, como los tapas, las invernales, los puntos de vertido, y estos a su vez iban a transmitir su información. La idea que hay aquí es que yo no tenga que meter el mismo dato un montón de veces. Yo en la tapa meto la cota de la tapa, porque hay un operario que va a campo, mide la cota, pone el medidor y mide la cota de esa tapa. Esa cota se transmite, pues, por ejemplo, al pozo. A su vez, en el pozo yo tengo la profundidad. Esta información se transmite al conducto que hay abajo, y del conducto se transmite a todo lo que haya conectado. Para ello, una vez más, se usó el asistente de atributos. En el caso de saneamiento tenemos 113 reglas distintas que lo que me permiten es hacer unas ediciones en cascada, ¿vale? De forma que yo tengo aquí, para hacer el perfil de saneamiento, una cosa que quiero aprovechar. Este perfil de saneamiento es justamente una de las novedades que ha comentado José Joaquín en la charla anterior. En Masa ya lo tiene implementado. ¿Por qué lo hemos podido implementar en 2 días? Que es lo que nos ha costado meterlo. Porque estamos ajustados al estándar de ESRI. Como nuestro modelo de saneamiento no es el de ESRI, pero sabemos cuáles son los campos críticos. Entonces, lo que hemos hecho con este modelo de saneamiento es decirle: oyes, dentro de tu configuración, coge los datos y vete de aquí a aquí, ¿vale? En este caso, me sale un perfil plano porque yo no tengo datos introducidos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a editar. Vamos a editar para meter esos datos necesarios. Perdón. ¿Vale?
De forma, yo tengo aquí las tapas y dentro de la tapa lo único que tengo que meter es la cota. Vamos a meter pues, unos valores de cota. Me voy al pozo, perdón, y dentro del pozo lo único que tengo que meter es la profundidad del pozo. Al meter la profundidad del pozo, él automáticamente sabe ese pozo a cuál es la tapa a la cual está asociada y coge la cota de la tapa a la cual está asociada. A su vez, sabe calcular la cota de solera, que es la cota de la tapa menos la profundidad. Y lo mismo para el tema de los conductos. En el conducto lo que yo hago es meter la profundidad del conducto, por si yo tengo un conducto que tiene resalto o tengo un arenero, etcétera, etcétera, de forma que él automáticamente sabe cuál es ese conducto, a cuál es el pozo que está conectado, aguas arriba, aguas abajo, sabe cuáles son los datos que tiene que coger y se autocalcula. La idea, vuelvo a decir, que hay detrás de esto es intentar reducir al mínimo las ediciones que tiene que hacer el usuario, ¿vale? Metiendo ya ahí los datos, pues ya genero un perfil. Los datos los he metido aleatoriamente, el perfil sale raro, por eso, porque han sido datos metidos a piñón, ¿vale? Esto era la forma de trabajar. ¿Qué idea teníamos nosotros? Facilitar la medida posible. ¿Hubo algún tipo de herramienta que tuvimos que desarrollar a medida? Sí, algún tipo de herramienta sí que hemos tenido que desarrollar a medida, pues algún add-in, pues por ejemplo tenemos este add-in que lo que hace es validar la relación entre pozos y tapas. Tenemos una herramienta que te crea el pozo y automáticamente te crea la tapa. Una serie de desarrollos específicos porque eso ahora mismo no los contempla, pero por norma general es casi todo ajustado a los estándares de Esri, con muchísima configuración, con mucho trabajo de diseño, pero muy poquito trabajo de desarrollo, ¿vale? ¿Qué se hizo con esto? Al final, esto es a nivel del escritorio. La siguiente fase fue pasar esto mismo a el nivel del visor, ¿vale? Dentro del visor, lo que se decidió es usar Web App Builder con ArcGIS Online y usar widgets. Esto, si alguno de ustedes estuvo en la charla de ayer de Open Source, ahí vimos el tema de por qué se decidió usar esta tecnología. Se usó esta tecnología porque es extremadamente fácil de trabajar con ella, ¿vale? Yo puedo ir trabajando con ella, puedo crearme una serie de widgets y esos widgets, voy a parar un poquito esto porque me enrollo mucho, y estos widgets son reutilizables. Yo genero un visor, le preparo una serie de widgets, una serie de herramientas y esa herramienta yo la puedo poner en todos aquellos visores que a mí me interese. Aquí el trabajo de Tracasa prácticamente se reduce al tema de poner los widgets que no vengan hechos a medida. Y luego EMASA decide, pues yo voy a hacerme un visor para abastecimiento, un visor para saneamiento, un visor para la gente de comercial, otro visor para la gente de baldeo, y ellos preparan el visor, le meten los widgets que consideren que necesitan y van sacando visores a medida con mucha facilidad. Vale, pues aquí, por ejemplo, simplemente voy a mostrar algunos widgets que se hicieron específicos. Por ejemplo, el buscador de direcciones que venía por defecto con ArcGIS no nos convencía, porque no era un buscador de direcciones todo lo sensible que queríamos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues sobre el widget básico lo evolucionamos, ¿vale? Lo evolucionamos y metimos pues un buscador que fuese sensible, que cuando buscase un literal te buscase dentro de toda la cadena de las calles. Una vez que te busca la cadena, te saca un segundo combo para seleccionar dentro de esa calle a qué portal quieres ir, y es un widget de geolocalización, de buscador de direcciones, pero evolucionado, ¿vale? Esto lo que nos permite es coger un estándar que nos da Esri, retocarlo y mejorarlo, ¿vale? Otro ejemplo pues fue el polígono de corte. Dentro del polígono de corte, Esri ofrece un widget de polígono de corte que para las necesidades que nosotros teníamos se nos quedaba escaso. ¿Qué es lo que hicimos? Retocarlo y evolucionarlo, tanto a nivel de ArcGIS Server poniendo una serie de extensiones, como a nivel del widget en sí mismo, que lo evolucionamos respecto a lo que nos ofrecía,
Vale, entonces aquí en este caso pues es un polígono de corte que me va marcando todos los objetos en los cuales yo estoy trabajando, me permite extenderlo, me da unos informes, me permite exportarlo, etcétera, etcétera. Vale. Luego, otro tema muy interesante es que si tú estás trabajando junto con los estándares de Esri, puedes usar los desarrollos que hacen otras personas. Pues en este caso había un widget de Google Street View que lo ha desarrollado un señor en Estados Unidos y que lo comparte dentro de los foros de Esri, dentro de Geonet. Entonces, lo que hicimos fue coger ese widget, comprobar, a ver cómo funcionaba por dentro, porque no queríamos poner nada que no supiésemos cómo funcionaba. Como es todo tema de código abierto, pues no había ningún problema. Cogimos el widget, vimos cómo funcionaba y lo integramos dentro de nuestro visor. Este widget desarrollado por otro señor, ¿vale? Y así sucesivamente. Un tema muy importante dentro del visor era el tema del rendimiento. Una petición básica de Masa desde el principio es que el visor tenía que ir muy rápido. No podíamos permitirnos que me fuese a una zona del mapa y me tardase en cargar 5 segundos ese mapa. No había posibilidad de ello porque el usuario final se ponía nervioso. Estuvimos probando acceder a los datos directamente contra la base de datos SQL Server y vimos que sí que, cuando sobre todo teníamos unos volúmenes de información grandes, sí que había un problema de rendimiento. ¿Pero qué pasó? Dijimos, oye, ¿os importa ver los datos con un día de desfase? No, no hay ningún problema en que el usuario vea los datos con un día de desfase. Pues hubo una modificación, un desarrollo que lo que hace es diariamente exporta todos los datos que tenemos en eMasa a un formato de file geodatabase comprimido, que es el formato más rápido que ofrece Esri, de forma que el visor ataca a esos datos en file geodatabase comprimida y va como un tiro, va extremadamente rápido. ¿De acuerdo? Podemos ahí hacer unas cargas con grandes volúmenes de datos. Aquí está cargando también el Catastro, que es un servicio WMS, y nos permite trabajar de una forma muy rápida y muy ágil. Bien. Y por último, el otro desarrollo que se hizo fue coger un widget de búsquedas y evolucionarlo. ¿Vale? Consultas, perdón. A nosotros nos interesaba que el usuario pudiese buscar lo que le diese la gana. Pues en este caso está buscando todos los medidores de tipo electromagnético que tenemos en Málaga. Pues lanza la consulta, me saca una nube de puntos dentro de lo que es mi mapa, me saca una tabla de atributos, me lo permite exportar a Excel, etcétera. Resumiendo, pues eran todos desarrollos estándar de Esri, todo widgets estándar, que algunos nos venían bien tal como estaban y otros pues los tuvimos que retocar, y alguno que cogimos, en concreto el de Google Street View, no es ni siquiera de Esri, es de un señor que lo ha evolucionado. Y aquí podíamos ir trabajando. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que nos va a comentar Manolo. Bueno, ya para terminar, porque creo que vamos bastante mal de tiempo, evolutivos que tenemos en cartera en eMasa para el año que viene. Dentro de los muchos que tenemos, he marcado ahí cuatro. Por un lado, ir de nuevo a todo lo que Esri ofrezca en la solución, como ya José Joaquín ha adelantado. Es decir, valoraremos qué nos interesa y qué no para seguir avanzando. Y vamos a hacer mucho hincapié en un módulo para gestión de fuga y otro para la obtención de balance hidráulico. Sí, la necesidad la tenemos en la casa. No hay nada ahora mismo en la solución y bueno, tiraremos de otra casa a ver qué podemos hacer. Deciros también que sí que estamos trabajando ya con Collector for ArcGIS para la edición de red de saneamiento y que haremos lo mismo para abastecimiento y baldeo el año que viene. Y bueno, daros las gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo, bien, pues aquí nos tenéis. He metido un dato para hacer un ejemplo rápido, pero dentro de la configuración tú le puedes poner la profundidad, el resalto. Si tienes arenero, puedes poner lo que te apetezca, ¿vale? Es todo absolutamente configurable y lo único que tienes que hacer dentro de las reglas de edición
y dentro de la configuración del perfil longitudinal decirle dónde van a estar los datos y cómo se van a autocalcular esos datos que vas a tener. Pues muchísimas gracias.